Buenas noches para todos. Para nuestro proyecto final de aula vamos a hablar acerca de la ultracongelación. Mi grupo está conformado por Luisa Serrano, Felipe Torres, Jorge Galindo y quien les habla, Fernanda Ramírez. Dentro de los objetivos para el presente proyecto tenemos como objetivo general conocer la aplicación de la ultracongelación en la industria de alimentos y como objetivos específicos realizar un ejemplo de ultracongelación aplicado a una matriz alimentaria y determinar los factores de velocidad, tiempo y temperatura de la ultracongelación relevantes para favorecer el proceso. Introducción. La congelación y la ultracongelación son tratamientos de conservación que utilizan el descenso de la temperatura para prolongar la vida útil de los alimentos. La característica principal de este proceso que lo distingue de la refrigeración es el cambio de estado del agua, del líquido a sólido, lo que conlleva la formación de cristales de hielo en el interior de células de los alimentos. A diferencia de la congelación, en la ultracongelación el descenso de la temperatura se realiza de forma muy rápida, por lo que los microcristales que se forman en el interior de las células no dañan las paredes celulares de los alimentos. La congelación es un método de conservación de alimentos que se basa en condiciones de temperatura inferiores al punto de congelación del agua contenida en el alimento. Tiene como objetivo transformar en cristales de hielo el máximo del contenido acuoso, con lo que se prolonga el periodo de vida útil del alimento al reducir el valor de su actividad de agua. El agua es el principal componente de la mayoría de los alimentos y la principal responsable de su textura. Congelar los alimentos significa congelar el agua que contiene. Lo mejor es hacerlo de manera rápida, así se forman más cantidad de cristales de hielo de pequeño tamaño y se mantiene su textura y el aroma natural de los alimentos. Para la técnica de ultracongelación tenemos las siguientes ventajas. Inicialmente se reduce el costo de los alimentos, ya que se puede comprar una mayor cantidad de materias primas y enfriando y congelando los productos se podrá conseguir una misma calidad. También se reduce los desperdicios alimentarios, ya que el enfriamiento rápido reduce drásticamente los desperdicios, favoreciendo la planificación de las compras. Por otro lado, se reduce el costo del personal, ya que se produce la misma cantidad de producto en la mitad del tiempo, optimizando el trabajo del personal, y también se aumenta la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. El enfriamiento rápido conserva perfectamente la calidad de los alimentos, manteniendo la frescura por un mayor tiempo. Si bien dentro de la literatura se encuentran múltiples ventajas del proceso de ultracongelación, este proceso tiene pocas desventajas, las cuales son que los fluidos se evaporan al contactar con los alimentos, que este fluido no es reutilizable y adicional a eso la implementación del proceso de ultracongelación dentro de líneas de proceso tiene un costo económico elevado. Efectos de la ultracongelación. En el análisis teórico encontramos una evaluación que se hizo a diferentes tipos de alimentos en los cuales se aplicó diferentes tipos de congelación: congelación convencional, congelación rápida, congelación isocórica, congelación por nitrógeno líquido y una en específica que nos llamó la atención, que fue la ultracongelación. En esta nos daban algunas variables y las principales pues eran los efectos que tenía la congelación en lo que era la estructura y la textura. Cuando evaluamos qué efectos había generado la ultracongelación en la textura y en la estructura, pues en los análisis se determinó que no había tenido ningún efecto, como si pasaba en los diferentes tipos de congelación con los diferentes tipos de matrices, donde se había pérdida de agua por daño celular, había ruptura de las paredes celulares, había formación de cristales muy grandes, y también pues que la textura de la matriz como tal pues cambiaba, había más rigidez o más firmeza, o la punción en la determinación de punción pues no era la adecuada para el tipo de fruta. Entonces esto pues como análisis como tal nos da que la ultracongelación pues no genera efectos de estructura o textura. Dentro de la metodología observamos en el video un proceso de manufactura de manzanas en una planta que utiliza el proceso de ultracongelación para la conservación de las mismas. En esta parte podemos observar entonces el proceso de adecuación, donde se realiza el lavado y la limpieza de las manzanas, retirando todo el material extraño, y adicional a eso se hace un proceso de disminución del tamaño de partícula, lo que va a favorecer en procesos superiores el tiempo que se va a utilizar para la ultracongelación. Tener un tamaño inferior de partícula va a poder
hacer que para el proceso sea necesario menor tiempo para obtener las manzanas ultracongeladas. En esta parte podemos ver cómo se realiza el movimiento de las manzanas debido al fluido que se tiene del producto, y aquí al final podemos observar cómo es que se obtiene el producto al final ya ultracongelado. Dentro de la En esta planta principalmente nos dedicamos a la congelación rápida de la fruta, ¿no? Esta fruta nos entra alrededor de 5 o 6 grados de temperatura de una cámara de preenfriado, y una vez que la lavamos entra dentro de un túnel de congelación continuo que llamamos IQF, por Individual Quick Frozen, congelado rápido individual. Lo que hace es que congele el producto en alrededor de 10-12 minutos, de una entrada a 5 grados a menos 18 grados de la salida. El 100% de la fruta que manipulamos en esta planta industrial es fruta ecológica. La razón de ser de esta planta industrial es el aprovechamiento integral del producto. Vemos que es un proyecto sostenible, requiere precisamente el que utilicemos toda la producción ecológica, tanto aquello que sale en fresco como aquello que se transforma para el mercado industrial. Estos porcentajes que se destinan a industria y que pasan por esta primera transformación, con posterioridad tienen múltiples aplicaciones. Zumos para alimentación infantil, purés de frutas, mermelada, la industria de mermeladeros, deshidratados, liofilizados, para yogures también, en trocitos. O sea, hacemos un montón de referencias que dedicamos posteriormente a su venta al mercado profesional industrial. La principal diferencia entre la congelación y la ultracongelación es que la congelación es más lenta y progresiva que en el proceso de ultracongelado. Por otro lado, la congelación lenta suele provocar la aparición de cristales de hielo que afectan al alimento. También la ultracongelación es mucho más rápida, no produce cristales de hielo y en general mantiene el valor nutricional del alimento congelado. Dentro de los requerimientos del proceso se debe tener en cuenta que el producto que se va a ultracongelar debe ser fresco e higiénico con aras de garantizar la inocuidad del producto terminado. El envasado del producto debe responder a las necesidades del producto, se debe controlar el proceso en todo momento y se debe hacer un control estricto de las variables del proceso. Se debe hacer un congelado de alta calidad, deben haber mínimas pérdidas de agua con fin de tener mayores rendimientos, y adicional a eso el proceso debe ser rápido, inferior a los 10 minutos para poder alcanzar la totalidad de la ultracongelación del producto a una temperatura inferior a los menos 24 grados centígrados. Equipos usados. Tenemos la cámara de congelación discontinua, en la cual el producto se congela por contacto con el aire inmóvil mantenido a menos 20 y menos 30 grados Celsius. La duración puede variar según el producto, de algunas horas a varios días. Se utilizan poco debido a la baja productividad y a los largos tiempos de congelación que requieren. También tenemos los túneles de congelación con bandas transportadoras. En estos se puede conseguir una congelación más rápida que con las anteriores. El proceso puede ser continuo, los productos avanzan sobre la banda transportadora o sobre los carros en contracorriente con el aire. La velocidad de la cinta se regula en función del tiempo de congelación necesario. Congelación del lecho fluidizado. Cuando el producto de congelar está constituido por partículas relativamente pequeñas, se puede pasar aire frío, de abajo hacia arriba, a una velocidad suficiente para que el producto se levante y se agite. Entonces se dice que está fluidizado. Se usa para productos como guisantes, judías verdes, patatas fritas, fresas. Puede congelarse en menos de 15 minutos a menos 35 grados Celsius y a causa de la gran velocidad de congelación, la deshidratación es muy baja. Para el tiempo de congelamiento tenemos entonces a la parte derecha una gráfica en la que se puede observar el comportamiento de la temperatura versus el tiempo. Observamos en ella 3 diferentes etapas: T0, que es la etapa del preenfriamiento, TC, que es la etapa de la congelación, y TA, que es la etapa de atemperado. En la parte de abajo podemos observar los círculos donde se observa el comportamiento del alimento. Los círculos blancos entonces serán en las primeras etapas donde el alimento está descongelado, y el círculo gris a la parte final donde se puede obtener ya el alimento ultracongelado. Para el caso del establecimiento del tiempo de ultracongelación se tienen entonces que para la ecuación es necesario utilizar las diferentes variables, y estas son el calor latente de cristalización, las constantes que dependen de las dimensiones y de la forma del producto, el espesor del alimento expresado en metros y el coeficiente convectivo de transferencia de calor.
Proceso de ultracongelación. Siguiendo con las etapas del proceso de ultracongelación del chayote o la guatila, llegamos al proceso de ultracongelación, en el cual se toman las muestras de chayote seleccionadas, caracterizadas y acondicionadas, y fueron sometidas a un proceso de ultracongelación, el cual se llevó a -40, -60 y -80 grados Celsius, como se puede ver en las imágenes. En esta etapa se utilizó un ultracongelador vertical solo con 5 compartimientos y un sistema de control de temperatura digital que muestra la temperatura programada y la temperatura actual del congelador. En el ejemplo de la ultracongelación del chayote se tienen como resultado los siguientes. El color fue afectado por la temperatura de ultracongelación de -40 grados Celsius, pero no se afectó de forma significativa, ya que los 18 experimentos que se evaluaron presentaron valores de parámetros similares al valor estándar. El parámetro de color aumentó significativamente a la temperatura de ultracongelación de -40 grados Celsius y una presión de 0,05 milibares. En contraste, en la temperatura de ultracongelación más baja, que fue de -80 grados Celsius y 0,1 milibar de presión, el parámetro se estabilizó obteniéndose valores similares al estándar en todas las formas. Finalmente, las condiciones de presión, forma de las muestras y temperaturas de ultracongelación no tuvieron efecto estadísticamente significativo sobre los parámetros de color. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.